Claro que sí. Muchas gracias, Alice. Pues también honrando tu presencia y honrando la presencia de todas las personas que en ese día sacaron este ratico para escuchar, yendo juntos, compartir, compartir lo que hemos podido encontrar, como ese resonar de qué es eso de las heridas de la infancia. Y eso lo venimos escuchando y viene como en un canto, ¿cierto? Como que se volvió así por tiempos, hay como canciones famosas. Es lo mismo que va pasando también con el autoconocimiento. Y empieza a sonar, que tienes que sanar tu familia, que tienes que sanar las heridas de la infancia, que tienes que sanar la relación con tu mamá, con tu papá. Entonces es como primero poner como un universo, como si fuera una galaxia gigante y decir la infancia, ¿cierto? Y si pensamos en esa infancia, y si cerramos esos ojitos y decimos, ¿qué es la infancia para mí o qué fue esa infancia para mí o para los que tienen hijos, cómo está siendo esa infancia de sus hijos? Y sabemos que hay muchísimas cosas de esa infancia que lo tenemos como esos tesoros gratos y maravillosos, pero también tenemos otros que no son tan gratos y maravillosos. Y de eso es de lo que se habla en las heridas de la infancia. Cuando estamos en ese trasteo y entonces está otra vez todo como para organizar. Y cuando realmente empezamos a pasar ese conocimiento hacia el interior, liberándonos de esa, digamos, infrafobia, ¿cierto? Como ese temor a mirar hacia adentro. Y cuando nos liberamos de eso y empezamos realmente a mirarnos, a decir qué cosas están en orden y qué no en mi vida, desde mi comunicación, desde la misma historia que es mi territorio. ¿Cuál es el primer territorio para revisar? Yo. Yo soy ese primer territorio para poder saber qué es lo que hay aquí adentro, tanto lo bonito como lo no tan bonito que está sucediendo o que ha sucedido en mi vida. Porque para poder decir hacia dónde quiero ir, pues tengo que mirar de dónde vengo, ¿sí? O sea, tengo que mirar esa historia y tengo que revisar también dónde estoy para poder decir hacia dónde voy, Es que ¿cierto? esos Es son como poder como empezar tres tiempos. Eso, Nati, son como tres tiempos. O sea, la claridad de dónde estoy hoy. O sea, yo quiero ir adelante, todos queremos avanzar, todos queremos ser esa mejor versión, todos queremos estar mejor, ¿cierto? Pero para estar allá, yo tengo que tener claro en dónde estoy parada hoy, pero también de dónde vengo, ¿cierto? Clave ahí. claro, además porque ese mirar de dónde vengo también me permite darme cuenta de lo que he logrado superar y también me permite empoderarme mucho más de lo que yo soy, ¿cierto? Con dificultades, con problemas, porque sabemos que en esos momentos coyunturales de la vida han salido versiones de nosotros que ni siquiera conocíamos, como también han salido otras versiones, no tan tanta luz, también han salido versiones oscuras, ¿cierto? Como decir la rabia, la ira, el resentimiento. Entonces, eso también alimenta ese primer territorio. Es como cuando a una planta tú le echas abono, que abono le estás echando, ¿cierto? Y que sigues en el tiempo. A veces cargamos la misma bolsa de abono, entonces tenemos un dolor que podría ser una herida, por ejemplo, una herida de abandono, porque mi figura criterio, cuando hablo figuras criterio, no solamente o necesariamente las heridas, aunque están planteadas en la teoría de que son papá o mamá, hablo figuras criterio porque muchas de las personas no las crió el papá o la mamá, sino los abuelos o los tíos, ¿cierto? Hubo muchas personas involucradas y la herida la pudo haber generado cualquiera de esas figuras criterio, ¿cierto? Más específicamente los padres. Pero entonces si sufrimos una herida de abandono, que es que esa figura de criterio se desaparece, se va, no está, ¿cierto? Le da prioridad a otras cosas antes que a ese niño, cargo con ese resentimiento y tengo 40 años y aún estoy resentida con mi papá o con mi mamá, ¿cierto? Entonces ese es el abono que sigo echándole a mi territorio, a mi plantica interna, a mi corazón, a mi vida, y sigo creciendo con ese resentimiento y eso se manifiesta no solamente en mi comportamiento, sino también en mi parte corporal y energética, ¿sí? Mi parte corporal con enfermedades y con muchísimas cosas, que de eso, ¿cierto? Es lo que pretendemos que las personas en estos encuentros, ¿cierto? Ahorita que estamos en este tema, vamos entendiendo y comprendiendo de cómo podemos ir reconociendo primero cuál es ese abono, o sea, cuáles son esas heridas o esos traumas o esas situaciones que todavía cargamos, aunque podemos decir, no, yo ya perdoné, yo ya sané,
¿cierto? Yo ya no tengo resentimiento, pero de pronto cuando tocamos esa herida resulta que sanó en falso Así es. y que todavía duele alguna cosita por allá. Sí, sí. ¿Te parece si le hacemos un repaso por las heridas, Nati? Sí, Para que vamos. arranquemos por la del rechazo, ¿sí? Listo. Entonces, ahí teniendo en cuenta que de alguna manera, pues casi que todos podríamos decir que tenemos esa herida. Muchos de nosotros, ¿cierto? Porque las heridas de la infancia se dan desde el momento de la gestación, ¿cierto? Durante toda esa primera y segunda infancia. Pero esa herida del rechazo es como ese momento donde ese hijo no fue de alguna manera programado, ¿sí? O esperado. Entonces hay un rechazo que se puede acomodar ahí en el tiempito mientras que ya la mamá cae en cuenta que está ahí el papá, ¿cierto? O puede que no. Entonces se agudiza esa herida, ¿sí? Entonces ahí es como, bueno, ¿cuáles son los comportamientos que tenemos cuando aparece esa herida, cuando somos adultos, Alice, cuando aparece la herida del rechazo? ¿Cómo se comporta una persona así? Cuando ha sufrido esa herida, sobre todo de sentirse rechazado, no querido, no esperado, que de alguna manera como que estorba. Y aquí voy a decir algo antes de continuar y que tú nos vayas diciendo también cómo ese comportamiento en la adultez. Y es que lo que yo he visto durante estos 25 años en mi ejercicio profesional es que, bueno, ahorita nos estamos fijando en lo que es la parte infantil, ¿cierto? Pero de alguna manera este rechazo también lo sentimos en la edad adulta en algún momento, por la pareja o por los hijos o por el jefe o por una persona que para nosotros es importante, un amigo, una amiga, ¿cierto? Entonces ese proceso también genera una herida que ya no hiere a la niña, ¿cierto? Porque acá estamos hablando de la niña que todavía está con esa herida, pero que el objetivo no es quedarnos solamente en la infancia, sino entender como tal la herida, ¿cierto? Y en el taller el objetivo es como que la comprendamos, ¿sí? Desde la infancia y cómo ella se sigue repitiendo por el patrón que no hemos sanado, ¿cierto? Entonces vamos a la herida de rechazo, ¿cómo se comporta ese adulto? Yo voy a hacer unas preguntas, Nati, que contienen esos comportamientos, porque con esas preguntas nos van a ayudar a todas las personas que están conectadas aquí a que se respondan esas preguntas y vayan identificando su herida, ¿cierto? O eso que traemos. Me encantó lo que dijiste ahí, de que las heridas no solamente en la infancia, ya nos las marcaron, ¿cierto? Ya nos mostraron, por ahí entró, esa fue la puerta de entrada. Pero tendemos, como eso está sin sanar, tendemos a en todos los momentos de nuestra vida a traer de lo mismo. Yo tengo la vida de abandono, entonces cabe el palito para que me abandone. Entonces lo atraigo, inclusive en mi vida adulta, y me abandono no solamente de la pareja, los amigos, el trabajo, cualquier cosa, ¿cierto? Que uno dice, me sentí abandonado, ¿sí? O cualquier cosa. Entonces, por ahí entró en la infancia, pero es porque por ahí fue el origen, y siempre hay que ir al origen para poderlo resolver, pero que entendamos también que todo el tiempo en nuestra vida se están repitiendo esos patrones, ¿cierto? Y estamos viviendo esos mismos patrones. Muy bien, entonces aquí, para que identifiquemos y vamos respondiéndonos a nosotros mismos si esa herida de pronto está. Nati, ¿le puedes ampliar o le ampliamos a las personas? A veces tenemos una muy marcada, siempre tenemos una herida muy marcada de las 5, 2 o todas. Pues yo paso por todo y digo, ay, yo me identifico como en todas. Y hay tiempos en que uno siente como que le sale una herida más que otra, ¿cierto, Nati? Sí, claro, y es que a veces ahí hay dos puntos importantes. Uno, lo que decías es que atraemos nuevamente esas situaciones y desde la psicología se habla de una profecía autorrealizada y es porque aprendimos de esa manera a recibir el amor del externo. Entonces, como aprendimos de esa manera, lo seguimos repitiendo, o sea, hacemos que esa profecía se repita y se repita para yo seguir generando esa condición, ¿sí? En mi adultez. O sea, la condición que genera el rechazo, o sea, la condición que genera el abandono, o sea, la condición que genera la humillación, o la injusticia, o la traición. Entonces, buscamos la manera de que eso se siga repitiendo para justificarlo, ¿cierto? Muchas personas incluso están escribiendo, mis padres estuvieron, pero no hubo amor, mis padres estuvieron, pero no hubo abrazos, mis padres estuvieron, pero nunca hubo una manifestación de afecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se sintió ese niño? ¿Cómo se sintió esa niña frente a eso, ¿cierto?
qué es lo que le duele, si se sintió traicionada, si se sintió humillada, si se sintió abandonada. Eso es lo que hay que empezar a identificar, ¿sí? Porque también no podemos decir es así y entonces las heridas son así y se cumplen así. No, cada persona es un ser único e irrepetible, entonces cada persona mira, ¿cierto? Por eso es importante lo que vamos a hacer con las preguntas, porque cada persona mira de acuerdo a eso que le pasó, cuál, ¿cierto? ¿Qué nombre le va a poner? Es más como Así ponerle es, el nombre a ese sentir. así es, Nati. Entonces vamos a empezar con estas preguntas que nos pueden dar luz de, por ejemplo, tener una herida de rechazo, que como tú dices, incluso cuántos fuimos rechazados desde el vientre, desde la misma concepción. Cuando la mamá dio cuenta que estaba en embarazo y fue un accidente, fue un error, allá hubo rechazo. Y energéticamente, inconscientemente, ya tenés esa información en ti, aunque después se hayan portado o te hayan acogido y pues te hayan recibido por lo que significa. Pero, como tú dices, Nati, yo creo que todos, esta es la más profunda y la que más abarcamos, y voy a hacer estas 5 preguntas para que nos la vamos respondiendo. Una de las preguntas dice es, ¿te sientes incómodo o ansiosa cuando alguien te critica o te retroalimenta de alguna manera? ¿Cierto? Porque acuérdate que el rechazo, ¿qué es? Sentir que no encajo y que la otra persona me retire de algún vínculo. Bueno, segunda pregunta, es para que tú allá, tú que nos estás viendo y estás conectando con esta información y que, como les digo yo, Nati, yo no creo en las casualidades. Si estás aquí, si hoy te conectaste, es porque hoy tenías que escuchar esta información, porque es importante que la escuches. Y si ya la conoces, es porque simplemente te la están recordando. Siempre que volvemos y llega la información, es porque nos están diciendo, recordar. Mira, de pronto te está olvidando. Oh, mira, te volvemos a tener ese tema porque tenés que mirar algo. Segunda pregunta, herida de rechazo. Estamos revisando esta herida. Segunda pregunta, ¿te sientes excluida, excluido, marginado, marginada en situaciones sociales, o sea, en reuniones donde hay más personas, incluso cuando no hay evidencia concreta de la exclusión, tú sientes que te van a excluir? Esa es otra pregunta, porque eso es lo que tenemos que revisar. Otra pregunta para revisar si esa herida de rechazo está presente en nosotros. ¿Tienes dificultades para aceptar el amor y la atención de los demás, incluso cuando tú sabes que te lo ofrecen de manera genuina? Otra pregunta. ¿Sientes que te han abandonado fácilmente en el pasado o que has perdido a personas importantes de tu vida sin una explicación clara? Pasa mucho en las relaciones, Nati, con esa pregunta, y me pasa mucho, yo creo que a ti también en tus consultas, que en las relaciones de pareja tienden a decir, me dejó y no supe por qué me dejaron. Se fue, terminó la relación y nunca me dijo por qué, me dijo que ya hasta aquí, pero no supe por qué me dejó. Eso es un rechazo claro. Y lo seguimos viviendo en la edad adulta y esos son los patrones que repetimos. Y esta última pregunta para que entremos ahí es, ¿sientes que eres diferente o inadecuado de alguna manera y te preocupa que los demás lo noten y te rechacen? ¿Qué piensas, Nati, de esas preguntas? Ahí, por ejemplo, hay varias claves, ¿cierto? Donde hay una autoestima vulnerable, cuando hay esa herida del rechazo. Una autoestima muy frágil, donde yo no me siento merecedor de, donde yo siento que no soy suficiente, donde me siento incluso incapaz de llenar las expectativas de los demás. No porque uno tenga que llenar las expectativas de los otros, sino que es el sentir, como que no soy suficiente, como que no encajo, como que no soy capaz de pertenecer, o sea, no hay un vínculo. Entonces, ¿cuál es, digamos, esa clave? Es esa autoestima baja y esa respuesta de siempre huir de la situación, ¿cierto? De escapar, para no hacerle frente, para no poner límites, para no expresar lo que siento o la necesidad que tengo de que me abracen, de que me quieran, de que
de que me tengan en cuenta, ¿cierto? Porque no soy capaz de hacerlo. Estoy esperando es que llegue ese acogimiento, ¿sí? Pero resulta que yo ni siquiera frente a mí mismo me estoy acogiendo, ni siquiera frente a mí mismo me estoy aceptando. Entonces, ¿qué es lo contrario de rechazar? Aceptar, ¿sí? Entonces, si yo no me Estaba acepto... preguntando, ¿cómo lo resuelvo? Aceptar, ¿cierto? Aceptar. Lo que pasa es que, como tú dices, cada persona tiene una historia particular, Claro. Entonces también es de empezar a ahondar qué es lo que yo no acepto, que por eso me siento rechazada. Nati, cada una de las heridas nos ponemos con cada herida, nos ponemos una máscara, ¿cierto? Nos ponemos como un caparazón para protegernos, para que eso no nos pase. Como un personaje. ¿Sí? Como un Es como si fuera como una actuación. Sí, es como, bueno, desde la psicología podríamos decir que es un mecanismo de defensa. Así ¿sí? Es una máscara. Pero es como si adoptáramos ese personaje porque esa es la manera como nos defendemos frente a ese sentir. Incluso el cuerpo tiende también a tener una fisionomía, ¿sí? Física que nos habla también de esas heridas. Una persona que es rechazada generalmente no se quiere hacer notar, para que no la vayan a, porque si la ven de pronto la sacan, como para que entendamos. Entonces, una persona rechazada generalmente tiende a ser como huidiza, ¿cierto? Como a no me vean, no me noten, no me hago sentir, porque me da miedo que me rechace, ¿verdad? Por ejemplo. Aquí hay una pregunta muy Sí. importante que acaban de hacer, y es como dijimos, aceptando, entonces eso queda como en un universo flotante, ¿sí? Y es para que entiendan, hoy estamos como compartiendo un poco de cuál es esa ruta y de cómo podemos ir identificando, pero obviamente hay que hacer un trabajo profundo, ¿sí? Porque no es como tal decir, ay, lo acepto y ya. No, hay que revisar bien esa historia personal, hay que mirar dónde están esas alarmas, esas alertas, ¿cierto? Eso que se entretejió en mi vida y que fue sumando y que fue abonando a mi territorio para poder llegar a esa aceptación y a esa sanación, para poder identificar qué es lo que tengo que sanar. Yo puedo estar en ese momento de mi vida y decir, pues sí, yo tuve esas heridas, pero pues yo estoy bien. No tengo nada, no me pasa nada. Pero en la medida en que tú vas cada vez más profundo, ¿sí? A ese autoconocimiento, a esa autoobservación, te vas a ir dando cuenta de lo que eso ha generado en tu comportamiento, en tu salud, en tus pensamientos, en tus emociones, ¿sí? Entonces es un trabajo ya más profundo de ese mirarse hacia adentro. De profundo, pero para que nos llevemos como esos tips o esas ayudas, claro que en el live del miércoles vamos, Nati, a darles esos tips, ¿cierto? Hoy lo que queremos es que entendamos, como que tengamos claridad de dónde estamos. Acuérdate que dijimos que para poder estar en otro nivel, tengo que aceptar en dónde estoy hoy, darme cuenta de dónde estoy hoy y también reconocer de dónde vengo. Entonces, lo que te queremos proponer hoy es que el miércoles volvemos a hacer la parte 2 de este en vivo a las 7:30 hora Colombia. Y lo que vamos a hacer el miércoles es ir ya a acentuarnos más. Cuando ya identifiquemos hoy la herida que tenemos, el miércoles vamos a darnos unos tips y a generar esa conciencia para que podamos encaminarnos. Como dice Nati, el primer paso es aceptar. Aceptar y reconocer de que tengo alguna herida que no ha sanado, como las heridas. Yo tengo una herida, la tengo ahí, pero si no ha sanado bien, siempre que la paso, me va a doler y me va a recordar que ahí me pasó algo. Entonces lo que vamos a hacer es reconocer que tengo una herida que no está sana, reconocer o que me sanó mal, pero que la tengo ahí. Pero para que vamos trabajando, hoy nos animemos a identificarnos dónde estamos, porque lo primero que tenemos que hacer es dónde estamos hoy. Y el miércoles, en la parte 2, vamos a dar esos tips y esas pautas que nos pueden ayudar. Y el sábado 4 de marzo, que es presencial el taller en la ciudad de Medellín, vamos a hacer un trabajo vivencial, experiencial, para ir a abrazar esas heridas y realmente retornar a estos adultos sanos, estos adultos que quieren ser su mejor versión. Ay, casi que tuvo eso. Muy bien. Entonces, Nati, ahí vamos. Cuando decíamos que nos ponemos la máscara para pasar a la otra herida, de huidizo, porque no quiero pertenecer para evitar que me vuelvan a rechazar, ¿cierto? Entonces, generalmente, por ejemplo, las personas, hay un tema físico
con las personas que tienen muy marcadas, porque también la forma del cuerpo depende del tamaño de la herida, ¿cierto? De la profundidad de la herida. Cuando una persona tiene muy marcada la herida de rechazo, tienden a ser personas que como se quieren huir, porque quieren como no pertenecer para evitar que sean rechazados, tienden a ser personas muy delgadas, ¿cierto? Muy delgadas, muy no se ven. Y todo dar un comportamiento de una persona que tiene esta herida muy marcada son los que siempre se hacen, por ejemplo, en el salón, en la última silla, en la esquina allá donde ni el profesor ve que existe, porque no quieren figurar, porque no quiero llamar la atención, porque no quiero que me vuelvan a rechazar por alguna cosa. Empezamos a tener, son los que en el trabajo nadie se da cuenta que ni que están en una reunión de grupo primario, están todos saben cuando, ve, fulano estaba aquí, esos son, cuando tenemos esa serie, no significa que todos apliquen, pero es para que tengas en cuenta que inconscientemente tenemos actitudes y comportamientos que de alguna manera estamos haciendo para no sentirnos rechazados y nos comportamos de diferente manera, ¿cierto que sí, Nati? Ahí la claridad simplemente es recordar que el cuerpo siempre describe lo que pretendemos callar con nuestra palabra o con nuestros actos, ¿cierto? Entonces el cuerpo también manifiesta realmente qué está sucediendo con nosotros frente a cualquier situación. Entonces, Así, si hay una situación donde yo estoy gacho, ¿cierto? Si yo estuviera aquí así o haciéndoles mala cara, ¿cierto? Estoy transmitiendo, mi cuerpo está transmitiendo una emoción. Lo mismo pasa cuando hay una herida, el cuerpo también empieza a manifestar ese proceso así, de dolor. así es, así es. Muy bien. Generalmente, por ahí vi una pregunta que decía que cómo son, que qué efectos tenía estas heridas. Vamos a describir unos generales para que sigamos a la otra herida. Y es que física, emocional y mentalmente las heridas tienen efectos en el transcurso de toda nuestra vida. ¿Qué tipo de efectos? Depresión y ansiedad vienen ligados, ¿cierto?, a este tipo de heridas y de emociones. Trastornos de estrés muy puntuales, por lo que vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida, porque siempre repetimos los mismos escenarios. Trastornos alimenticios también son productos de estas heridas. Adicciones también pueden ser producto de estos mecanismos de protección que creamos a raíz de lo que hemos sufrido desde niños y al transcurso de nuestra vida. Enfermedades autoinmunes, por eso Nati dice bien, el cuerpo habla lo que callamos nosotros, ¿cierto? Lo que no decimos, no manifestamos, el cuerpo de alguna manera que no miente, manifiesta que algo está pasando contigo que no lo ha resuelto. Enfermedades cardiovasculares también. Entonces, claro, no todas las personas han experimentado heridas emocionales de la infancia, ni van a desarrollar estas enfermedades ni este tipo de objetos, solamente que nos ayudan a entender que hay muchas cosas ligadas a esto que vivimos en la infancia. Y Muy que no bien. solamente lo determina eso, ¿cierto? Sino que este es un pedacito como de un gran rompecabezas que es el universo que cada uno es, Sí. ¿cierto? Estamos mostrando como una ficha que puede ayudarnos muchísimo para empezar a armar ese rompecabezas y a reescribir y a reestructurar nuestra vida. Así es, así es. Muy bien, entonces, yo creo que ahí nos quedó clara la idea del rechazo. Nati, ¿tienes algo más para aportarle, abonarle a esta herida? No, yo creo que ahí está bien, ¿cierto? Es como que podamos continuar, como para que cada uno vaya identificando y vamos ahí tejiendo. Listo. ¿Con cuál herida seguimos, Nati? Ya estamos en rechazo. ¿Con cuál Abandono. seguimos? Abandono. Abandono. Listo, listo. Pues es igual desde la gestación, en Ujú, esa primera y segunda infancia, cuando una ujú, figura criterio o las dos figuras criterio, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de un bebé que es dado en adopción, ¿cierto? ujú. O también esos padres que no están presentes o esas figuras criterio que Divorcio no de están los presentes. papás, que se O divorcian. la separación, ¿cierto? Que a veces cuando hay separación, entonces uno de los dos deja de acudir, ¿cierto? Y el niño se siente abandonado porque no hay una claridad, porque no hay un buen proceso, porque no nadie le explicó nada, simplemente el papá o la mamá o los dos, ¿cierto? Y quedaron con la abuela o con un tío. O sea, tantas situaciones que escuchamos. Ahí es como la característica principal, Ujú, ¿cierto? Como que en la parte social o en la parte familiar
esos cuidadores o no están pendientes del niño o desaparecen de su mundo, ¿cierto? De esa presencia constante, total o parcial. ¿Sí? Ahí es cuando se presenta esa herida de abandono. Y que como la otra, ahí sí ya danos las preguntas para poder identificar. Ahí hay dos cosas particulares en la herida de abandono, Nati, y es que nos genera dependencia, ¿cierto? Como nos abandonan, hay una característica particular, es que nos va a generar dependencia. Dependencia que a personas y a cosas, ¿cierto? Y entonces en esa dependencia es que empiezo yo, como ya sufrí el abandono, por ejemplo, cuando papá y mamá se separan, o papá se va y hace otro hogar y se va con otro y se lo dicen y discuten ampliamente y delante del niño los adultos dicen se fue con esa otra, es que ella tiene un niño y dicen todo, el niño no entiende y está ahí recibiendo toda información. ¿Qué empieza a hablar el niño en esa situación? Mi papá, no fuimos suficientes a mi papá, pues yo no le pude dar el amor que mi papá y por eso se fue a donde otra persona a dar el amor allá. O sea, hay muchas conversaciones de fondo que no manejamos porque no sabemos, nadie nos enseña, es que esto debería ser una materia de primaria. Ahí la psique del niño no comprende eso que está sucediendo entre los adultos, entonces el niño lo asume como su responsabilidad, como que es su culpa. Así ¿Sí? Entonces, al asumirlo como es su responsabilidad y es su culpa, entonces es él el que además de sentirse abandonado, también se siente culpable. Entonces, cuando crece, se vuelve codependiente de cualquier situación, aunque haya maltrato, aunque haya violencia, aunque haya lo que sea, no se va, porque no quiere generar el mismo dolor que él ya sintió. Entonces, se vuelve dependiente emocional y codependiente también en muchas situaciones. Ahí hay un tema clarísimo, Nati, es miedo a la soledad, ¿cierto? Miedo a estar solo, de alguna manera, a perder algo, ¿verdad? Vamos a hacer las preguntas para que nos vamos enfocando en esos comportamientos o patrones de una persona que ha tenido una herida de abandono. Entonces, ¿cuáles son? ¿Te sientes solo o sola o aislado, incluso cuando estás rodeado de gente? Te sientes, es que a mí me pasaba esa era la mía, llena de gente, me siento sola, y ves, es la herida de abandono. Tienes dificultades para confiar en los demás y en sus intenciones, ¿cierto? No me siento que sea merecedora. Aquí yo creo que el tema de merecer es muy importante. No me siento merecedora del amor, entonces no confío que el otro me ame porque me lo merezco, ¿cierto? Como ya me abandonaron. No me la creo. No me la creo. ¿Tienes miedo a ser abandonado por las personas que te importan, incluso si no hay señales de que esto vaya a suceder? Otra pregunta. ¿Te cuesta establecer relaciones cercanas y duraderas porque tienes miedo a que te abandonen o te rechacen? ¿Sientes una gran necesidad de controlar a las personas o las situaciones en tu vida para evitar sentirte abandonado? ¿Cómo se comporta ese adulto? A toda hora tiene miedo a ser abandonado. Entonces, nos aferramos y con la herida de abandono, por ejemplo, en las relaciones de pareja, Nati, vemos relaciones supremamente tóxicas, dañinas, donde de pronto no hay amor, ¿cierto? Porque no vibra eso, y la pareja, cualquiera de los dos, empieza a hacer todo porque el otro está bien, solamente para que no lo deje solo, no lo abandone. Entonces, incluso se siente culpable cuando la pareja deja de hacer cosas que son su responsabilidad, pero se siente culpable porque su responsabilidad tal es que no le hubiera pasado si yo no lo hubiera, ¿cierto? Si yo no le hubiera dicho, bueno, hasta se siente culpable por lo que le pasa al otro, que es su responsabilidad. Y se ve mucho en esas relaciones de pareja, que dice, pero es que perdió el vuelo porque se le olvidó la cédula y yo no le recordé que tenía que llevar su identificación. A ver, la responsabilidad es del que vuela, pero una persona con esta herida siente que es su responsabilidad que el otro esté muy bien, porque si está bien y si depende, genera esa codependencia, pues no me va a abandonar. Es que pasa mucho
que cuando tenemos esa herida queremos controlar al otro, o sea, todo lo que yo diga, pero es el control para que yo siempre esté ahí en esa jugada, ¿cierto, Nati? Es Para como de sentir que alguna los manera, otros me necesitan. Sí. ahí en esa herida hay una clave importante y es la necesidad de sentirme el protagonista, Mm, ¿sí? mm, Porque no fui el protagonista. O sea, mm, fui o el actor de reparto en la sí. infancia, ¿cierto? Así me sentí. Mm, Entonces, en la edad adulta necesito ser el protagonista, mm, necesito que me vean, necesito brillar y hago lo que sea porque ese otro me reconozca como una persona muy buena y que siempre está. Aunque a veces entonces nos encontramos con ese otro que se aprovecha. Sí, porque tiene otras heridas, porque tiene otras situaciones, claro. y terminamos entonces ahí en esas codependencias, ¿sí? O en esas dependencias emocionales, jugando, ¿cierto? Como digo yo, las ruedas de los hámster, Ujú, dándole vueltas y así vueltas es. y vueltas y siempre volviendo al mismo punto. ¿Por qué? Porque no hemos asumido que no es ser protagonista de la vida del otro, Ujú, sino ser protagonista de mi vida. ujú, ¿Mm? ujú. Así es, así es. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a decir físicamente cómo se ve una herida de abandono, Nati, físicamente. Digamos Generalmente, de una manera como temeroso, sí, ¿cierto? Su corporalidad tiende a ser como temerosa, como siempre a la defensiva, sensible. ¿sí? O a la Ujú, expectativa, como a ver, ¿cierto? Como no se ujú, mueva mucho, así como es. a ver usted qué, ¿se va a quedar o se va a ir? No, Ujú, usted tiene que quedar, ¿cierto? Entonces ahí también aparece mucho la manipulación. Y esa ujú, manipulación, cuando hay esta área de abandono, también se evidencia mucho en lo físico. Aparece mucho la enfermedad, la dolencia. ujú, ¿Por qué? Porque entonces cuando estamos enfermos, ¿cierto? Es como la abuelita que hace mucho rato de sus hijos o la mamá que hace mucho rato de sus hijos no la visitan o que la familia no va. ¿Qué hace? ¿O qué le pasa? No es que lo haga sí. conscientemente, sino que ¿qué le pasa? Inconsciente, Se pero es enferma. una forma. Si me Es una enfermo, todos vienen y se quedan conmigo. Inconscientemente me enfermo porque como no me da miedo estar solo o que me abandonen, entonces me enfermo para que me acompañen. claro, Claro, porque eso cuando sucede. alguien está enfermo, todo el mundo corre, ¿cierto? A visitarlo, a estar pendiente, qué necesita, qué le hace falta, y otra vez, y eso es lo que hace que se recupere, ¿sí? Así, O cuando le hace mucha faltica esas caricias, esa atención, termina en el hospital, así ¿sí? es. No es que la enfermedad no sea real, Sí. pero desde la emoción, desde el sentir, hay una raíz de esa situación, y es esa necesidad de ser ese protagonista durante un ratico, Así ¿sí? es. Así